Te propongo una cosa, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ejercitar la memoria. Y no, quédate más que tranquilo que no te voy a mostrar imágenes y cambiarlas de lugar o algo por el estilo. Te digo más, voy a preguntarte algo que todavía te va a resultar más fácil. Si yo te pido que en tu navegador busques Wikipedia, me parece que más allá del artículo en el que aterrices, más o menos te vas a dar una idea de lo que te vas a encontrar en la página de por sí. Alguna que otra imagen, mucho texto y unos cuantos links que te van a llevar a otras páginas de la misma Wikipedia. Hasta ahí estamos, ¿no? Y si ahora te pido YouTube, por ejemplo, una barra de búsqueda centrada arriba, unos cuantos videos que aparecen por abajo y en la parte izquierda algunas categorías que por lo general nunca cliqueamos pero que están ahí. Fácil, ¿no? Ahora vamos con la última. Digamos, cualquier cosa que puedas buscar en Google. Te planteo una situación. Suponete que suceda algún acontecimiento importante del cual todo el mundo está hablando, pero sentís que te falta información. Vos, muy profundo en tu corazón, sabés que existe alguna foto o video que los medios no te están mostrando y que en las redes sociales no se pueden compartir. Pero como sos igual de morboso que yo, seguramente querés ver esa foto o video y sabés que cuanto más tiempo pasa, más complicado va a resultar encontrarlo. Lo más probable es que busques el título de la noticia o el contexto por lo menos y saltes directamente los primeros links porque sabes que esos son los que pagaron por estar ahí y si no pagaron, la mayoría son clickbait. Por ende, si lo que buscas es una imagen, vas a Google Imágenes y si buscas un video, te vas a Google Videos. Pero acá es donde viene la pregunta que te puede llegar a complicar. ¿Vos te acordás cómo era Google hace unos años atrás? Y ojo con lo que me vas a responder, porque dependiendo de tu edad, y especialmente si sos muy joven, seguramente recuerdes que siempre fue muy parecido estéticamente. Pero quiero hacer hincapié en otra cosa, porque hoy por hoy vos entrás a buscar algo y tenés una variedad de funciones muy interesantes. Videos, noticias, mapas, pero en la que quiero centrarme es en Google Imágenes. Porque pareciera que siempre estuvo ahí y fue parte indiscutida del motor de búsqueda, pero no, la realidad es que no. Esta función se agregó en el año 2001. Y sí, ya sé que vos me podrás decir que esto fue hace más de 20 años atrás o que en el 2001 estábamos en crisis, o que no tenías una computadora, o simplemente no tenías internet. No importa, vos olvídate de eso. A lo que voy es que esta es una función que parece estar ahí desde la creación de Google, pero en realidad fue agregada poco tiempo después. Ahora, lo interesante es el por qué. ¿Por qué agregaron esta función? Es más, ¿por qué esta y no otra función? Cagate de risa, pero todo esto fue gracias a un vestido. Banca, ¿cómo de por un vestido? Mira, primero que nada es meritorio que hablemos de la mujer, el mito, la leyenda Jennifer López. Porque te puede gustar o no cómo actúa o cómo canta, pero es que hasta el día de hoy se sigue manteniendo relevante. De hecho, tiene un récord Guinness que hasta ahora nadie le pudo sacar. Resulta que en el año 2001, cuando sale su álbum titulado J-Lo y su película The Wedding Planner, se transformó en la primera y única persona en el mundo que consiguió el puesto número 1 en el cine y en el álbum en la misma semana. Así que te darás cuenta que alrededor de esa época fue cuando tuvo uno de los picos más altos de su carrera. Era constantemente nominada para muchos premios, pero uno de los más importantes quizás eran los Grammys. Pongámonos un poquito en contexto de lo que estaba pasando en aquel entonces, tanto en la industria musical como en la de la moda. Acabábamos recién de salir de la década de los 90, donde existió una explosión de artistas y géneros musicales hacia finales de esa época, donde algunos artistas nuevos comenzaron a incursionar en la música para poder estar en lo más alto de su carrera recién en los años 2000. Y por otro lado, si recordamos un poco lo que la gente vestía en aquellos años, bueno, date una idea que había gente que usaba jeans con tacos y también había otros que usaban vestido con jean y para poder condimentar todo eso agarraban y le tiraban un cinturón sobredimensionado arriba. Y a esta altura, creo que está de más recordártelo, pero a principios de la década el internet estaba dominado por el texto porque las imágenes que podías encontrarte realmente escaseaban, y ni hablar de los videos. Esto se debe por supuesto a que las conexiones eran dial-up y todo aquello que no fuese texto tardaba una eternidad en poder cargar. De hecho, hace relativamente poco hice un video sobre esto que si tenés ganas de pegarle una ojeada te lo dejo por acá arriba. Pero volviendo a los Grammys, en el año 2000 se celebraría la edición número 42 de los mismos. Ese año, tanto Christina Aguilera como Britney Spears robaron muchísimo protagonismo debido a que ambas estaban nominadas bajo la categoría de Mejor Artista Nueva. Y justamente en los años 2000 fueron aquellos años donde ellas dos más crecerían, así que era natural esta rivalidad. Finalmente el premio se lo llevaría a casa Christina Aguilera, pero algo interesante es que no hace mucho tiempo habían laburado juntas en una serie de Disney. Tengo un video sobre eso también, si te interesa te lo dejo por acá arriba. Dato de color, Santana les pasó el trapo absolutamente a todos esa noche ganando 11 Grammys. Ambas asistieron al galardón con vestidos hechos por diseñadores, los cuales eran muy llamativos sí,
pero no hay ningún tipo de duda que Jennifer López llevaba puesto algo que esa noche eclipsaría absolutamente a todos. Resulta que a ella la habían nominado bajo la categoría de mejor grabación de baile por la canción Waiting for Tonight. Esa noche le ganaría Cher con su single Believe, lo cual no me sorprende para nada, y si buscas los temas en YouTube te vas a dar cuenta del porqué. Pero lo que ganaría Jennifer López esa noche estaba a años luz de lo que ella hubiera imaginado, y todo gracias al vestido que llevaba puesto. Este vestido en cuestión es de la marca Versace, una casa italiana que desde el año 78 se dedica a comercializar vestuario, accesorios, fragancias, etc. No hace falta aclarar que esta marca siempre estuvo relacionada con el lujo, pero también te voy a decir que los traperos de hoy en día comenzaron a consumirlo de manera irónica. Es algo muy parecido con el caso de los guachiturros y Lacoste. El tema está en que la gente que fue a los Grammys esa noche generalmente se vestía de una manera... ¿cómo decirlo? Bueno, mejor te dejo que lo veas. To walk out of here happy, a success, what has to happen? Get all the autographs. From who? Santana. It's from Santana. And I don't know, it was a very intense movement. Well, let's see what happens tonight. Entonces que no te sorprenda ahora el por qué el vestido de Jennifer López había causado tanto revuelo. Sin embargo, no fue hasta un tiempo después, cuando sucedió, lo que le da el título a este video. Por si no sabías, Google es una empresa que se fundó en el año 98, mismo año en el que comenzaron a ofrecer su famosísimo motor de búsqueda, pero con una mano en el corazón, recién para los años 99 y te diría que 2000 comenzó a levantar vuelo. Imagínate que siendo una empresa tan pequeña, pero volviéndose tan popular en un periodo muy corto de tiempo, todos los que trabajaban del otro lado de la pantalla estaban saturadísimos. Y para cuando terminó la edición de los Grammys del año 2000, parecía que había una sola cosa que la gente quería ver en Google: una imagen del vestido que llevaba Jennifer López esa noche. Las búsquedas comenzaron a acumularse. Vestido de Jennifer López, Versace verde, J.Lo Grammys. De hecho, llegó a batir el récord de búsquedas para la empresa, haciéndole saber que esto no era un error, muy lejos de hecho de serlo. La gente quería ver más que texto y la empresa sabía que si jugaban bien sus cartas estarían ante un suceso que cambiaría la manera de consumir contenido. El único problema... bueno, es que no tenía ni la más remota idea de cómo hacer para poder indexar imágenes dentro de páginas web. Por eso mismo, ese verano, contrataron a un recién graduado que se llamaba Hui Kan-yu, colega de Susan Wojcicki, que por si no te suena, ahora es la CEO de YouTube. Y si en una de esas remotas casualidades estás viendo este video, no te enojes, no sé pronunciar tu apellido. Tiempo después, en julio del año 2001, veríamos el nacimiento de Google Imágenes, así que sí, dependiendo de tu edad, puedes adjudicarte la frase: cuando yo usaba Google, ni tenía el botón de buscar por imágenes. Ahí me voy a dar cuenta de lo viejo que sos. Lo que me parece interesante de todo este asunto es lo que sucedió después, ya que el vestido parece tener poderes especiales para influenciar a la gente. Por ejemplo, el mismo año en el que se celebraron los Grammys, también se celebraron los Oscars, y el equipo de South Park se hizo presente vistiéndose de una manera muy particular. Trey Parker, uno de los creadores de la serie, tenía puesto un vestido verde sospechosamente parecido al que había usado Jennifer López el mismo año. Pero la cosa no termina ahí. Mucha gente quería tener un vestido como ese, lo cual es totalmente entendible, pero para poder acceder a uno de esos hay que tener una billetera bastante abultada. Por suerte, otras marcas como por ejemplo Fashion Nova sacaron a la venta una versión reminiscente del vestido original, pero con un precio que es mucho más accesible, estamos hablando más o menos de $70. Y a todo el mundo le pareció recopado esto, salvo a Versace, que les clavó una demanda terrible porque, bueno, vos imaginate que el vestido original vale alrededor de $15.000. En el año 2014, Jennifer López dio un show en el Bronx, en el cual se la puede ver con un vestido verde, nuevamente muy parecido al que había usado en aquella famosa edición de los Grammys. En 2020, Tyra Banks hizo la apertura de un programa llamado Dancing with the Stars, en el cual no solo aparece en cámara con un vestido que homenajea al original, sino que lo hace con la frase "What's up America", tal cual lo hace Jennifer López en una canción titulada Jenny from the Block Place. Y acá me pongo de pie para mostrarte cómo se unió la tecnología con la moda de una manera que no dé vergüenza ajena. Resulta que en la Semana de la Moda de Milán del año 2019, Donatella Versace, la directora creativa de la marca, se hizo presente en el evento. En el mismo se pudo ver la nueva colección de la marca para ese año, pero lo importante es que llegando al final de la presentación todavía faltaba un vestido. En un momento se ven las pantallas que había en el evento una búsqueda por voz que decía: "Ok Google, mostrame imágenes del vestido de Versace verde", a lo cual Google le muestra las imágenes originales del vestido que se usó en el año 2000. Acto seguido, vuelve a activar el comando por voz, pero esta vez diciendo: "Ok Google, ahora mostrame el vestido real". Y acá se cayeron todos de culo cuando salió a la pasarela la mismísima Jennifer López en persona, vistiendo su icónica pieza para poder completar la colección. Y todo lo que vino después y lo que estuvo entre medio, te diría que es medio mersa, qué sé yo, unas zapatillas Versace que tenían un par de hojitas verdes, $1.000.
Dale, paren la mano. Pero resumiendo, imagínate cómo un vestido influenció tanto al mundo que Google tuvo que acelerar el proceso de creación de Google Imágenes para poder abastecer las inquietudes de la gente. Y para cerrar el video, cito las palabras de Eric Schmidt, director ejecutivo de Google en aquel entonces. Esto es el vivo reflejo de cómo el acceso a la información cambió el mundo. Antes de este evento, muy poca gente tenía la oportunidad de experimentar algo así. Nos estamos viendo en el próximo video, vieja. Se marchó